¿Sabías que la Iglesia Católica posee una de las carteras inmobiliarias más grandes del planeta? Sí, más que muchas multinacionales, más que bancos, cadenas hoteleras e incluso gobiernos, desde basílicas centenarias en Europa hasta edificios comerciales en Nueva York o barrios enteros en Roma. Y eso es solo la superficie. Pero aquí va la pregunta que muchos se hacen, y pocos responden con claridad. ¿Cómo se financia realmente la Iglesia Católica? Porque no estamos hablando de una parroquia de barrio con colectas dominicales. Hablamos de una institución con presencia en más de 190 países que administra hospitales, universidades, medios de comunicación, fundaciones, museos y hasta un banco propio, dentro de un país propio. Y a pesar de su vasto alcance, sus finanzas siguen siendo, en muchos aspectos, un misterio sagrado. ¿De dónde vienen sus ingresos? ¿Cómo se administran? ¿Cuánto cuesta mantener a miles de clérigos, templos y misiones por todo el mundo? En este video, te llevaremos por un recorrido global para entender cómo funciona la economía de la Iglesia Católica, desde los sobres de limosna hasta las inversiones inmobiliarias millonarias, pasando por impuestos, donaciones y polémicos escándalos. Porque la fe puede mover montañas, pero también mueve muchísimo dinero. Para entender la economía de la Iglesia Católica, hay que comenzar por lo más básico, el dinero que le llega directamente del pueblo fiel. Cada domingo, millones de personas en todo el mundo dejan su sobre, su moneda o su transferencia digital como parte de la llamada colecta dominical. Aunque parezca modesto, este sistema de pequeñas aportaciones mueve cientos de millones de dólares al año. En algunas diócesis, estas colectas son la principal fuente de ingresos para sostener parroquias, pagar sueldos del clero y financiar actividades sociales. Pero esto no es todo. En países como Alemania existe un mecanismo mucho más estructurado y más polémico, el impuesto eclesiástico. Así es, si te declaras católico en tu registro civil, el Estado retiene automáticamente un porcentaje de tu sueldo y lo transfiere directamente a la Iglesia. No es opcional. Este sistema recauda más de 6.000 millones de euros al año solo en Alemania. Y sí, ha provocado que miles de personas renuncien formalmente a su afiliación religiosa para no pagarlo. En España funciona de manera diferente pero igual de interesante. Al hacer tu declaración anual de impuestos, puedes marcar una casilla para destinar un porcentaje de tus impuestos a la Iglesia Católica. No pagas más ni menos, pero decides a quién va ese dinero. Resultado, cada año más de 8 millones de españoles marcan esa casilla, y la Iglesia recibe más de 300 millones de euros sin tocar una sola colecta dominical. Esto nos lleva a una primera conclusión. La Iglesia no solo vive de la fe, también vive del sistema fiscal, y estas son apenas las entradas más conocidas. En el siguiente bloque veremos cómo el Vaticano ha convertido su historia en un imperio inmobiliario y cómo maneja inversiones que harían palidecer a más de un banco. Cuando hablamos de la Iglesia Católica, muchos piensan en fe, espiritualidad o escándalos. Pero pocos saben que también es una de las corporaciones inmobiliarias más grandes del planeta. Desde apartamentos de lujo en Roma hasta edificios en zonas comerciales de Londres, pasando por escuelas, hospitales, monasterios y campos agrícolas. La Iglesia es dueña, directa o indirectamente, de cientos de miles de propiedades en todo el mundo. Algunas datan de la Edad Media. Otras fueron adquiridas con absoluta discreción en pleno siglo XXI. En Italia, por ejemplo, se calcula que el Vaticano controla cerca del 20% del patrimonio inmobiliario histórico de Roma. En ciudades como París, Viena o Buenos Aires también posee propiedades valiosas, muchas de ellas rentadas a privados o a embajadas. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Una gran parte de estos inmuebles no paga impuestos.
Sí, por acuerdos con los estados o exenciones históricas, muchas propiedades de la Iglesia están libres de cargas fiscales. En otras palabras, no solo gana por las rentas, también ahorra millones en impuestos. Pero si hablamos de dinero, tenemos que hablar del Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como el Banco Vaticano. El IOR, con sede dentro del Vaticano, no es un banco común, no otorga tarjetas ni hipotecas. Su función es custodiar y administrar fondos de órdenes religiosas, diócesis y fundaciones católicas de todo el mundo. En cifras recientes, el IOR gestiona más de 5.000 millones de euros en activos. Y aunque ha sido blanco de escándalos por blanqueo de capitales y operaciones poco transparentes, en los últimos años ha emprendido una transformación hacia una mayor supervisión financiera. Pero, ¿por qué necesita el Vaticano un banco? La respuesta es simple, porque es un Estado con sus propios gastos, embajadas, inversiones y un aparato diplomático mundial. Y porque una organización que maneja millones necesita un lugar seguro y confiable para moverlos. Así que la próxima vez que veas una parroquia sencilla en tu barrio, recuerda, detrás de cada capilla hay un sistema global de tierra, ladrillos y números que giran a ritmo bancario. Pocos lugares en el mundo pueden presumir de ser un destino turístico, un centro espiritual y al mismo tiempo una máquina de ingresos multimillonarios. El Vaticano, el estado más pequeño del mundo, recibe más de 6 millones de turistas al año. Y no vienen solo a rezar, vienen a ver arte, historia, arquitectura, vienen por Miguel Ángel, por Rafael, por la Capilla Sixtina, por los frescos, los mármoles, las reliquias. La entrada a los museos vaticanos cuesta entre 17 y 30 euros por persona. Multiplica eso por millones de visitantes cada año y entenderás por qué el turismo cultural es una mina de oro para la Iglesia. Solo en 2022, los museos del Vaticano generaron más de 150 millones de euros. Ese dinero no se recoge en canastas, se imprime con tickets y flash de cámaras. Pero ahí no termina la historia. Cada tienda de souvenirs, cada rosario, cada imagen del Papa Francisco o postal con la Basílica de San Pedro también suma. La venta de artículos religiosos mueve millones al año. Y no hablamos solo del Vaticano. En Fátima, Lourdes, Guadalupe o Santiago de Compostela, los peregrinos no solo viajan con fe, viajan con dinero en el bolsillo. ¿Y qué decir de las publicaciones? La Iglesia posee imprentas, editoriales y medios de comunicación, desde misales hasta encíclicas, pasando por revistas, folletos e incluso aplicaciones móviles con oraciones. Todo forma parte de una economía espiritual, que también es muy terrenal. En otras palabras, la Iglesia no solo predica la palabra, también la vende, la imprime y la enmarca. Y aunque esto no es pecado ni ilegal, sí nos plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto se puede convertir la fe en un modelo de negocio? Hasta ahora hemos hablado de entradas, pero ¿a dónde va todo ese dinero? Uno de los principales destinos es el que muchos esperan, mantener la estructura religiosa viva y funcionando. Piénsalo, solo el Vaticano emplea a más de 2.000 personas, sin contar obispos, cardenales y el clero distribuido en todo el mundo. En total, la Iglesia Católica cuenta con más de 400.000 sacerdotes y más de 600.000 religiosas. Y aunque muchos viven con votos de pobreza, sus necesidades básicas, como vivienda, alimentación, salud y transporte, deben ser cubiertas. Luego está el inmenso patrimonio físico: templos, conventos, monasterios y catedrales. Muchos son joyas arquitectónicas con siglos de historia que requieren mantenimiento constante. Restaurar una bóveda barroca o reforzar una cúpula gótica puede costar millones. Y aunque algunas restauraciones son financiadas por gobiernos o donantes privados, la Iglesia también destina fondos propios a estas tareas. Pero no todo es piedra ni incienso. Una parte importante del presupuesto eclesial va dirigida a obras sociales y caritativas.
La Iglesia administra más de 5.000 hospitales, 15.000 casas de retiro, 60.000 escuelas y una innumerable cantidad de comedores y programas de ayuda. En zonas de guerra, pobreza extrema o catástrofes, son los misioneros, religiosas y voluntarios quienes llegan primero, y muchas veces los únicos que se quedan. Programas como Cáritas, Miserere o Manos Unidas destinan millones al año en ayuda directa. Y aunque parte de esos fondos provienen de gobiernos o fundaciones, la Iglesia también pone de su bolsillo. Es cierto, la Iglesia acumula riquezas, sí, pero también distribuye, sostiene y reconstruye. Así que mientras una mano recauda, la otra muchas veces alimenta, cura y educa. Con tanto dinero circulando, era cuestión de tiempo para que apareciera la gran pregunta: ¿qué tan transparente es la Iglesia con sus finanzas? Y la respuesta no es precisamente divina. Durante décadas, el Vaticano fue considerado uno de los sistemas financieros más opacos del mundo. Pocas auditorías, cero obligación de rendir cuentas y un manejo interno que, más que religioso, parecía sacado de una novela de espionaje. El Banco Vaticano, oficialmente el Instituto para las Obras de Religión, ha sido protagonista de múltiples escándalos. Desde lavado de dinero en cuentas secretas hasta transacciones con testaferros, pasando por la misteriosa muerte de banqueros vinculados a la Iglesia en los años 80. Así de fuerte. Uno de los casos más recientes, la compra millonaria de un edificio de lujo en Londres con dinero destinado originalmente a obras de caridad. La operación fue tan turbia que provocó juicios internos en el Vaticano y la destitución de altos funcionarios. Pero no todo sigue igual. En los últimos años, el Papa Francisco ha impulsado una serie de reformas financieras sin precedentes. Creó una Secretaría de Economía, impuso límites a gastos personales, exigió informes anuales y abrió investigaciones contra miembros de la curia por malversación. Incluso ordenó cerrar cuentas bancarias fantasmas y comenzó a publicar balances contables del Vaticano. Un pequeño paso en la dirección correcta. Aún así, las críticas persisten. Organizaciones como Transparency International y periodistas especializados denuncian que la rendición de cuentas sigue siendo mínima y que muchas diócesis operan con autonomía total, sin obligación de revelar cómo se gasta lo que se recauda. Porque cuando se trata de dinero sagrado, el pecado no siempre está en el bolsillo, sino en lo que no se dice. Cuando el Papa Francisco asumió el pontificado en 2013, se encontró con una iglesia rica en historia, pero en números rojos. La economía del Vaticano estaba plagada de déficits presupuestarios, opacidad administrativa y una creciente desconfianza externa. Francisco, consciente de que la fe no puede sostenerse con cifras borrosas, inició una revolución silenciosa en los libros contables. Primero, creó la Secretaría de Economía, una especie de Ministerio de Finanzas Vaticano, con la misión de fiscalizar gastos, estandarizar reportes y controlar el uso de los fondos. Luego vinieron los recortes, desde sueldos de cardenales hasta el congelamiento de contrataciones y revisión de contratos millonarios heredados de papados anteriores. En 2021, ordenó a todas las instituciones vaticanas transferir sus activos financieros al Banco del Vaticano, buscando centralizar y supervisar el manejo de dinero. Y algo histórico, por primera vez, el Vaticano publicó balances financieros completos, permitiendo a analistas ver, por ejemplo, que el déficit en 2020 superó los 50 millones de euros. Pero los desafíos siguen. La pandemia, por ejemplo, golpeó con fuerza los ingresos provenientes del turismo y las visitas a los museos. A la par, el Vaticano enfrenta crecientes costos operativos, demandas judiciales en varios países y menor captación de donativos en algunas regiones. Para enfrentarlo, Francisco ha promovido una iglesia más austera.
Ha dicho, textualmente, que el dinero es necesario, pero debe estar al servicio de la misión, no al centro de ella. Y aunque sus reformas han ganado aliados, también han despertado resistencias. En un sistema donde muchos estaban cómodos con la discreción, la transparencia no siempre es bienvenida. Pero una cosa es clara. Bajo el liderazgo de Francisco, el Vaticano ya no es solo un templo, también es una oficina en reconstrucción. Hasta ahora hemos analizado cómo se financia la Iglesia Católica. Pero, ¿cómo se compara con otras religiones en el mundo? En Estados Unidos, por ejemplo, las mega-iglesias evangélicas operan con presupuestos millonarios. Algunas tienen canales de televisión, jets privados y hasta terminales de pago para diezmos con tarjeta. La mayoría depende exclusivamente de donaciones voluntarias, pero cuentan con una base fiel que considera el diezmo una obligación espiritual. En Rusia, la Iglesia Ortodoxa cuenta con un estrecho vínculo con el Estado. El gobierno ha financiado la restauración de templos y hasta ha cedido tierras y propiedades a la Iglesia como símbolo de poder nacional. Ahí, más que una separación, hay una alianza estratégica entre altar y gobierno. En países islámicos, como Arabia Saudita o Irán, la situación es distinta aún. Las mezquitas son financiadas directamente por el Estado, y el liderazgo religioso tiene poder sobre decisiones políticas, judiciales y educativas. El dinero no solo fluye hacia el culto, fluye desde el poder. En contraste, en muchos países de África o América Latina, las iglesias viven al día, dependiendo únicamente de colectas comunitarias, con sacerdotes que ofician misa, recogen ofrendas, administran sacramentos y barren el templo al final del día. Esta mirada global nos muestra algo revelador. La forma en que se financia una religión no solo refleja su estructura interna, sino también su relación con el poder, la sociedad y la historia. Porque al final, ya sea por impuestos, donativos o fundaciones privadas, toda fe en algún punto necesita ser financiada. Durante estos 19 minutos recorrimos una realidad que a menudo se oculta tras vitrales y vestimentas litúrgicas. La Iglesia Católica, además de ser una institución espiritual, es también una estructura económica global. Sus fuentes de ingresos son tan diversas como sus misiones, desde colectas dominicales hasta impuestos estatales, desde museos y publicaciones hasta inversiones inmobiliarias y bancarias. Y al otro lado del libro contable, sus gastos reflejan tanto lo divino como lo humano. Mantener a su clero, restaurar templos, alimentar hambrientos, curar enfermos y educar generaciones. Sí, hay luces, pero también sombras. Las denuncias de opacidad, los escándalos financieros y la resistencia a la rendición de cuentas han minado la confianza incluso entre los creyentes más fieles. El Papa Francisco ha intentado reformar desde dentro, con medidas que buscan sanear, simplificar y modernizar. Pero los desafíos no son solo administrativos. Son estructurales, son culturales, son espirituales. Y aquí es donde tú entras. Porque más allá de las cifras y los titulares, este video plantea una pregunta que no se responde con teología, sino con conciencia. ¿Debe una institución que predica humildad operar con tanta riqueza? ¿Puede la fe sobrevivir al poder económico sin perder su esencia? La respuesta no está en un libro contable. Está en la forma en que los fieles, los líderes y la sociedad entienden su rol en este equilibrio entre cielo y tierra. Tal vez la verdadera reforma no sea solo financiera, sino moral. Y tal vez, si exigimos transparencia en lo público, lo político y lo empresarial, también deberíamos exigirla en lo sagrado.